Mercedes Lamarca, la titular de ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Realizan mediciones en Neuquén para ver cuánto necesita una familia para superar la línea de la indigencia o la de la pobreza. Mercedes, Mario Favó le saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Gracias por estos minutos, donde queremos tener un poquito más de información de los números que arrojan los últimos relevamientos que han realizado. Bueno, en este último mes de marzo tenemos que una familia tipo compuesta por 4 individuos para no ser pobres, o sea, para lograr estar bajo la línea de pobreza, tienen que llegar a tener 1.273.888 pesos, que eso es la canasta básica total, y para no estar bajo la línea de indigencia, esa misma familia, la canasta básica alimentaria está en 558.723 pesos. 723 pesos. Recordemos que la canasta básica total está compuesta por los alimentos más indumentaria y servicios. Lo que no contempla la canasta básica total es un alquiler. Vemos después de unos meses con más estancamiento que las últimas 2 semanas de marzo, básicamente, ya vinieron con fuertes remarcaciones en los precios, sobre todo los alimentos, llevando a un porcentual de 6,11% de aumento. Y todavía, obviamente que eso se va a medir la próxima semana cuando midamos abril, no refleja esto el impacto que han tenido las últimas medidas económicas en lo que tiene que ver con la variación de precios en alimento. Así que bueno, probablemente, digamos, esta situación siga en esta tendencia que es a alza después de unos meses con bastante más tranquilidad. Claro, de hecho, por ejemplo, el último dato de inflación, que creció al 3,7% en alimentos, fue del 5,9%. Exactamente, claro, nosotros nos da Venimos de una 6,11. aceleración, ¿no? Sí. Sí, venimos con una aceleración y siempre tal cual, la tendencia es como vos decís, fueron 4 puntos en Neuquén, pero casi 6 en alimentos, a nosotros nos da 6,11, o sea, en la canasta básica alimentaria, y eso medía marzo, o sea que probablemente el impacto que ha tenido, la especulación, lo que quieras, pero lo cierto es que en nuestro país cuando se mueve el dólar, así después vuelva a estabilizarse, hay modificación en la lista de precios de los mayoristas y eso impacta en los alimentos, es lo que más está aumentando, digamos, es la tendencia que no se corta y bueno, dentro de los rubros que nosotros medimos, el aumento más grande, que fue bastante impactante porque aparte se dio en todos los cortes, es en carnicería, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en una situación a nivel nacional del momento de más baja de consumo de carne por cabeza, por persona en la historia de la Argentina. O sea que, bueno, estos aumentos tan grandes probablemente hagan que sigamos en esa tendencia de no consumo, de menos consumo de proteínas, de carne. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día, Agustín Bulfón te saluda. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, consulta, eso de que no se tiene en cuenta para la canasta básica el alquiler, digo, hace que en realidad la cuenta sería 1.200.000 más el alquiler, Exactamente, o sea, 1.300.000 más el alquiler, sí, o sí. sea que básicamente estamos hablando de que teniendo en cuenta los 2 promedios de millones. Neuquén, 2 millones, menos de 2 millones sos Ah, bastante pobre, digamos. O sea, con un Estás millón bajo la doscientos, línea de claro, pobreza. bien, Sí, perfecto. ¿Y sí, sí. qué costo crees que puede tener también esto a la larga? Porque, digo, si vamos mes a mes, es realmente mucho cambio, pero si hacemos una proyección un poquito de este tipo, este nivel de consumo, lo que se espera de la inflación en los próximos meses, que bueno, marcaba Mario recién, que viene como en una especie de aceleración, ¿qué proyección se tiene con estos números? ¿Cómo podemos, al menos, no sé, llegar a mitad de año o terminar el año? Sí, es como vos decís, o sea, las últimas 2 semanas de marzo, aún antes de que hubiera ninguna modificación en el valor del dólar, ni se hubiera modificado el tema del cepo y demás, ya hubo una aceleración grande. Marzo suele ser un mes complicado, porque aparte es el mes que comienzan las clases y que bueno, empieza a haber una necesidad de un consumo específico de muchos más productos.
Pero claramente el impacto de las modificaciones del dólar de estas últimas 2 semanas sobre los precios va a estar, insisto, la Argentina tiene una forma de comportamiento que aumenta el dólar, aumentan los precios, baja el dólar, aumentan los precios, o sea, Sí, no sí. hay nunca se vuelve, digamos, a los valores anteriores, así que lo que hay una proyección con respecto a, bueno, ya esa calma, digamos, que tuvimos a principio de año con respecto a los aumentos de precios pareciera que no se fuera a mantener. Igual que más especificaciones de lo que va a pasar en nuestro país, no te podría decir de ninguna manera porque nadie. no lo sabe nadie, digamos, es la realidad argentina sumamente cambiante y tampoco uno va a ser un agorero, pero bueno, lo cierto es que estamos viendo cómo se están moviendo los precios ahora nuevamente, después de unos meses en donde estaban bastante estabilizados. Y Insisto, sí. los alimentos más de consumo popular, o sea, porque nosotros venimos canasta básica, o sea que dejamos afuera todo lo que tiene que ver con productos suntuarios, con ocio, con cultura, o sea, no está dentro de esta medición, ¿no? Claro que Entonces, justo de eso, Mercedes, te quería preguntar porque por ahí obvio que si hablamos de huevos, de harina, de aceite, de leche, es completamente clave, pero después hay consumos que todavía entiendo no se utilizan para la medición, pero que son completamente claves y de uso normal, como puede ser telefonía celular, como puede ser bueno, el hecho de, no sé, te digo, por ahí sí, tal alguna cual. plataforma de películas o series que no, obvio que no hablamos de pobreza por ahí Sí, con sí, eso, sí, pero es sí. algo que normalmente se tiene, digo, ¿no? Mira, nosotros sacamos un artículo hace poco justamente analizando esto, porque actualmente el INDEC, para calcular la línea de pobreza, digamos, y la cantidad de pobres que hay en la Argentina, está tomando una tabla de consumo de las familias que es el año 2005, en donde se ponderan algunos rubros y no se ponderan otros, digamos, que actualmente están absolutamente obsoletos, ¿no? Por ejemplo, la telefonía celular, lo que decís vos, el tema de las plataformas, el tema de lo que gasta una familia en servicios, o sea, se ha modificado muchísimo. A pesar de que modificaron la tabla en el 2018 para tomar con ese, digamos, con esos nuevos indicadores que tienen que ver con lo que consumen las familias en la actualidad, o es más cercano, porque estamos hablando de 6, 7 años atrás y no 20 años atrás, no se puso en la práctica nunca. Entonces también están los números distorsionados, porque hoy, por ejemplo, la telefonía celular, el internet, ocupa otro lugar del que ocupaba en el 2005, digamos, en la tabla de gastos periódicos de una familia, ¿no? Claro. Entonces ahí también hay una distorsión en los números muy importante, bueno, que se tiene que actualizar y que requiere una nueva medición. Hoy prácticamente Internet es una herramienta fundamental para cualquier cosa, digo, desde el estudio hasta hacer un trámite o lo que fuera, o sea, ha pasado a ser una herramienta imprescindible, ¿no? Y obviamente que en la tabla que mide el porcentual o la ponderación que se le da a ese ítem, ya que es del 2005, es inexistente. En ese momento no estaba, digamos, como está en la actualidad, Internet utilizado como una herramienta prácticamente para todo, ¿no? Entonces, hay ahí también algunas trampitas con respecto a los números del INDEC y cómo se mide la pobreza. Lo cierto es que todos los sectores sociales, de una u otra manera, han visto ajustados sus cinturones o han tenido pérdida del poder adquisitivo que se manifiesta en distintas cuestiones. Obviamente no es lo mismo alguien que no tiene para comer que alguien que tiene que, no sé, dejar de salir a comer dos veces afuera o lo que fuera, ¿no? O dejar de ir al cine o dejar de consumir algunas otras cuestiones. Pero lo cierto es que sí, hay una retracción del consumo muy grande. En alimentos, específicamente pensando en carnes, Mm, ¿cuándo registran ustedes el aumento? Porque hubo un incremento fuerte en febrero. mm, Ahora habría que ver cómo, lo decías vos, ¿no? Cómo impacta lo del dólar. Pero ujú. leí el fin de semana también que bajó fuerte, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, el precio de kilo vivo en ganadería, que pasó de 4.800 a unos 3.800, y el impacto que tiene después en el kilo en media res.
que podría generar, por ejemplo, que lo que marcaban era que el kilo de asado haya pasado de 20.000 a 17.000 en algunos lugares. Entiendo que en Neuquén Capital igual están lejos de eso porque se estuvo Lejos, vendiendo hasta sí, estamos 26.000 pesos. tal cual. Mirá, nosotros tenemos desde la segunda quincena de marzo aumentos del asado un 33%, la carnaza de un 57%, la carne picada un 14%, el hígado un 16%, la nalga un 21%, la paleta un 31%, o sea, todo nos da un aumento considerable. Hay que ver si esto que vos decís después tiene un impacto concreto en las góndolas, porque viste que siempre también el tema de los intermediarios o sea, nosotros veíamos a veces el año pasado plena cosecha de manzana, aumento de las manzanas, porque a veces la verdulería es más sencillo, porque tiene que ver con las estaciones, con las frutas y verduras de Claro. estaciones, pero a veces no, la lógica que prima es la que me parece, digamos, o la que me conviene. La verdad que nada, es complejo verlo, habrá que analizarlo. Nosotros la semana que viene estamos ya los últimos días del mes tomando las mediciones de abril y probablemente ahí veremos un poco cómo continúa. Igualmente, nosotros tomamos en los negocios de cercanía y en los del barrio, en donde realmente los precios tratan de ser aún más bajos, porque si no, no le venden a nadie, y esto es una realidad. O sea, no se puede vender como se ha vendido en algunos lugares en Neuquén el asado a 23.000, 24.000 pesos, porque nadie compra. Esa es la realidad. O sea, entonces también ahí hay, a veces uno piensa que las grandes superficies son más económicas, pero muchas veces encontramos mejores precios en los almacenes de barrio, porque si no, no lo venden. O sea, es así. Con la baja del consumo que hay, las restricciones al consumo que hay, es muy difícil poder vender con esos precios desorbitantes, porque la gente no tiene plata para pagar, ¿no? Es así. Mercedes, te agradecemos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.